Despierto al amanecer, el mundo gira sin parar. Pero hoy he aprendido a soltar lo que no puedo cambiar. El viento sopla fuerte, pero yo estoy en mi lugar. Porque sé que la calma nace en mi forma de pensar. Lo que no puedo controlar, lo dejo ir con serenidad. Lo que depende de mí, lo enfrento con claridad. Acepto lo que viene, acepto lo que se va. Mi alma respira en paz, ya nada me hará temblar. Oh, la paz es un viaje, no un destino final. Es vivir en el presente, aprender a fluir natural, con virtud como guía. Camino bajo el sol, la vida es un regalo, y eso nunca olvidaré yo. El viento morir susurra, la vida se desvanecerá. Pero en cada momento encuentro razón para cantar. Los obstáculos son maestros que me enseñan a crecer. Y en cada caída aprendo el arte de volver a ser. No necesito más de lo que tengo aquí. La gratitud ilumina mi camino hasta el fin. Simplifico mis días, respiro profundidad. La calma está en mi pecho, en mi propia verdad. Oh, la paz es un viaje, no un destino final. Es vivir en el presente, aprender a fluir natural, con virtud como guía. Camino bajo el sol, la vida es un regalo, y eso nunca olvidaré. Imagino lo peor de hoy, pero no me hunde el temor, porque sé que en mi mente hay una fuerza mayor. Virtud, disciplina, gratitud al despertar. El estoicismo me enseña que puedo trascender. Así vivo mi vida, paso a paso sin prisión, con el alma en silencio, escuchando mi corazón. Los puesto fuera de adentro, no estoy justicia dragona, ahora lo entendí. Oh, la paz es un viaje, no un destino final. Es vivir en el presente, aprender a fluir natural, con virtud como guía. Camino bajo el sol, la vida es un regalo, y eso nunca olvidaré yo. Editorial: El futuro de Ecuador en juego. El próximo capítulo de la historia de Ecuador está a punto de escribirse en las urnas. Los ecuatorianos enfrentan una disyuntiva crucial que trasciende lo político y se adentra en el corazón mismo del rumbo que tomará el país en los próximos años. Las opciones sobre la mesa son claras, pero también profundamente contrastantes. Por un lado, la candidatura de Luisa González, una mujer progresista comprometida con las transformaciones sociales. Por otro, Daniel Noboa, cuya postura ha sido asociada con la continuidad de un modelo que muchos consideran obsoleto y perjudicial para el bienestar nacional. Si gana Luisa González, el Ecuador tiene la oportunidad de avanzar hacia un futuro más digno y justo. Como una figura emergente dentro del espectro político progresista, González representa no solo la esperanza de un cambio estructural, sino también la posibilidad de que las mujeres tomen un rol protagónico en la conducción del país. Su conocimiento profundo de la realidad nacional, su sensibilidad frente a las necesidades de los sectores más vulnerables
y su compromiso con la justicia social podrían marcar un antes y un después en la historia de nuestra nación. Bajo su liderazgo, el Ecuador podría recuperar la confianza en sí mismo como un país capaz de construir un futuro basado en la equidad, la solidaridad y el respeto por los derechos humanos. Por el contrario, si Daniel Noboa resulta electo, existe el temor fundado de que el Ecuador siga siendo el país más inseguro de América Latina y uno de los primeros en el mundo en índices de violencia e inseguridad. La percepción generalizada es que su propuesta no aborda de manera efectiva los problemas estructurales que han llevado a esta crisis, como la desigualdad, la corrupción y la falta de políticas públicas integrales. En lugar de soluciones innovadoras, se percibe en su discurso una continuidad del statu quo que ha demostrado ser insuficiente para garantizar la seguridad ciudadana y el desarrollo sostenible. Un voto por Noboa podría interpretarse, entonces, como un voto por perpetuar un sistema que ha fallado repetidamente a sus ciudadanos. La inseguridad no es un problema menor, es una amenaza directa al tejido social, al bienestar de las familias y al potencial económico del país. Pero tampoco podemos ignorar que detrás de esta problemática subyacen causas más profundas, como la pobreza, la falta de acceso a la educación y la salud, y la exclusión de amplios sectores de la población. Abordar estos temas requiere liderazgo visionario, políticas audaces y un compromiso genuino con el cambio. Aquí radica la principal diferencia entre las dos opciones. Mientras González plantea un horizonte de transformación, Noboa parece anclado en un pasado que ya ha demostrado no funcionar. El Ecuador está en un momento decisivo. Los ecuatorianos tienen en sus manos la responsabilidad de elegir entre continuar por el camino de la inseguridad, la desigualdad y la incertidumbre, o apostar por un cambio que ofrezca dignidad, progreso y esperanza. No se trata solo de decidir quién ocupará la presidencia, sino de definir qué tipo de país queremos ser. El futuro nos observa con expectativa. Hagamos que valga la pena. Conclusión. El voto consciente y responsable será el que determine si el Ecuador avanza hacia un nuevo amanecer o se queda atrapado en las sombras de un presente opaco. La elección entre Luisa González y Daniel Noboa no es solo una decisión política. Es una declaración de principios sobre el tipo de sociedad que aspiramos construir. Que prevalezca la sabiduría del pueblo ecuatoriano. Qué linda la Milena García, qué hermosas frases, qué lindo editorial que ha entregado esta noche, Milena, de verdad. A pesar de que el sentimiento humano es diferente al frío razonamiento de una inteligencia artificial, con todos los atributos que tienen y con todos los antecedentes que le anteponemos, ellos sacan su análisis. Ese editorial es de la inteligencia artificial y es precisamente un editorial que entiendo de Milena, es uno de esos editoriales que llenan en lo más profundo. Buenas noches, Lucho. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. En cualquier parte del planeta estamos aquí una noche más junto a ustedes, siempre para conversar con temas que todos los días pasan. No deja un día de que algo salga, porque este es el país de las sorpresas. Y sorpresas que nos da la vida. Una canción muy bonita que siempre, y la hemos bailado. Pero esas sorpresas tienen que acabarse este domingo. Así que no te olvides de poner el dedito, me gusta y compartir para que la familia de Hechos de Ecuador crezca. Y lo que conversemos aquí, siempre te decimos la verdad, eso con tus conclusiones no se queden en cuatro paredes, que avance. Buenas noches, director. ¿Cómo estamos, Lucho? Buenas noches. Cierto es, muchas sorpresas, muchas cosas que realmente indignan, como por ejemplo que el mariposón de Eric Prince, debería ser princesa, no Prince, ¿no? Hecho el bravucón, hecho el maloso, hecho el malparido, porque este es un malparido de la madre, no por la madre, sino porque él no fue parido, fue cagado. Perdónenme las expresiones, pero un tipo que habla mal,
en un país que es extranjero para él, porque este no es su país. Este es el Ecuador que lo defendemos. Y aquí, mujeres manabitas, mujeres quiteñas de Pichincha, mujeres ecuatorianas, las defendemos con el alma, con la vida y el corazón. Y este infeliz viene a hacer una contracampaña en contra de Luisa, a decir que Luisa tiene un hijo del presidente Correa. Maldito, perdón, no sé decir esta palabra, pero tengo que decirla. Hijo de... O sea, ¿ya hasta cuándo, Lucho? ¿Qué se cree este payaso que está en Estados Unidos, que está en el Medio Oriente, donde puede coger sus metralladoras y sus cosas para matar a la gente? Hoy viene a matar con palabras, pero no hiere siquiera, porque este infeliz es cualquiera. Es un ladrón que le robó a Venezuela y le robó no sé cuántos miles de cientos de miles de dólares, diciendo, ya falta poco Venezuela. Con esa campaña se le ha llevado billete a los venezolanos y viene aquí al pendejo de Noboa a llevársele una plata, que la pagamos nosotros, porque eso no lo paga Noboa con el disque contrato privado para mercenarios privados, para ayudar a los pendejos que tenemos de ministros que no pueden manejar ni a la policía ni a los militares. Hoy hablábamos con el doctor el del mediodía, ya se me fue el nombre, pero hablábamos y él decía y coincidíamos, ¿por qué no han mandado a los militares y a la policía a controlar la droga que viene de Colombia? ¿Y por qué Colombia también, el gobierno de Petro, no controla que no ingrese acá el polvo blanco? ¿Y por qué no controlan dos cosas? Los puertos y aeropuertos. ¿Y por qué no controlan las entradas por donde pasa todo ese polvo blanco? No lo controlan. El doctor Augusto Tandazo, perdón, pero es que estoy enfadado, Lucho. Primero porque un marica viene a hablar mal de una mujer que yo quiero muchísimo, que es Luisa. No porque sea candidata, ni porque yo la quiero desde mucho antes. La estimo como hermana, como hija, como quieran decirle. Menos como una mujer, porque ella es una mujer de respeto. Es una mujer que se ha hecho sola. Es una mujer que ha venido de abajo, hijo de perra. Es una mujer que ha venido trabajando, que no ha sido de uno o de otro. Es una mujer prudente, es cristiana. ¿Qué le pasa a Esther princesa? Mariposón. ¿Qué cree que porque anda con los militares, porque anda tuqueado? Acá en Manaví le tenemos miedo. ¡No te tenemos miedo, marica! Ya pues. O sea, ya basta, Ecuador. ¿Hasta cuándo dejamos que insulten? Que alguien que viene de afuera viene a insultar, viene a vejar y viene a hacer lo que le da la gana. Yo no te tengo miedo, miserable. Puedes mandar a tu matón y puedes quitarme la vida, pero tú eres el responsable, y tú también, Daniel Noboa, de lo que me pase a mí y a mi familia. Lo dejo dicho, porque le estoy diciendo y cantando la verdad al mayor corrupto que es este Eric Prince. No me vengan con pendejadas. ¿Acaso no conocemos la historia de este miserable? Y viene aquí con ese enano de bonsái de Carlos Vera a hablar tonterías de una insigne mujer que se ha hecho sola, que ha sido una mujer, una madre soltera, que ha crecido sola y que hoy es candidata a la presidencia. Váyase para el carajo, señor Prince. Váyase para el carajo. Vamos al corte, Lucho. Ya, ya basta. Ya hasta dónde. Algo tenemos que hacerle a este infeliz. Aquí tienes el recordatorio. Y que sepa de una vez que estamos organizándonos para iniciarle una acción penal. No puede quedarse así esto. Porque señorito de Estados Unidos viene a hacer lo que le da la gana. Te equivocaste, mariposa. Inicio de espacio publicitario. Este domingo ven a disfrutar de la Ruta Centro Guayaquil Camina. Pasea en bici, patines o a pie por la avenida Malecón, calle Panamá y la avenida 9 de octubre. Te esperamos.
Autorización número 3651. CNE, Elecciones Generales 2025. Fin de espacio publicitario. Bueno, hasta ahí fue la publicidad. Ya me dijeron que no importaba que pasara. Ya hasta hoy fue la publicidad. Porque ya fue el domingo que pasó. Así claro, es. de ayer, hasta ayer. Claro, Claro. sí, ayer. Fue una Oiga, Lucho, mañana muy por simpática. Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Créeme, qué indignante. O sea, no joda, ya pues. O sea, ¿qué les pasa? O sea, que nosotros somos bien pendejos que tenemos que acolitar a este infeliz. Habla serio, por Lucho. Habla serio. O sea, ya. La gente no pasa nada. Pobrecito. No, pobrecito Daniel Noboa ha traído a un hombre para que le ayude. ¿No será que se encierran beso a beso? Oye, un hombre que viene a hablar mal de una mujer, o es, dos cosas. Un hombre que viene a hablar de una mujer, o es, dos cosas. No le gustan las mujeres. Y el señor Noboa parece que aparenta, porque él solo persigue mujeres. Y no es que las persigue para, ¿sabe qué? Galantearla, bonita, guapa. No, las persigue para meterlas presas, para quitarle a las hijas. No me sé meter en las cosas personales, pero este individuo es un psicópata. ¡Psicópata! Si ya Ecuador no entiende ahí, qué pena. Vámonos con nuestro invitado, Lucho. Muy buenas noches, amigos y amigas de Ecuador en línea edición central, el espacio informativo que les ofrece análisis con verdad y responsabilidad a través de la señal de Hechos Ecuador. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Hugo Godoy, un destacado analista, periodista e investigador, cuya trayectoria se ha forjado con profundidad y compromiso en el estudio de la realidad política, económica y social del Ecuador y América Latina. El doctor Godoy es además bilingüe, lo que le ha permitido proyectar sus investigaciones y opiniones a nivel internacional, conectando las voces del sur con el mundo. Su mirada crítica, sustentada y propositiva, lo convierte en una referencia indispensable en el debate público. Bienvenido, doctor Hugo Godoy, a Ecuador en línea edición central. Es un gusto tenerlo con nosotros. Caracho, Hugo, buenas noches. ¿Ah? No, y mire, de verdad, mire lo que le está tocando ahí. Nuestra querida amiga también hizo una canción. Creo que exageradas las palabras, la verdad, simplemente un simple servidor. Tal vez le moleste, al igual que ustedes, querido Richard, querido Luis, las circunstancias en las que el país ha caído y que involucran la baja calidad de vida que tienen nuestros compatriotas y también nuestros seres queridos y familia, ¿no? Mi señora me estaba insistiendo en estos días que me comunicara con algunos familiares que tengo en la provincia del Oro. Me decía mi señora, oye, ¿tú tienes familiares en la provincia del Oro? ¿Por qué no les escribes para saber cómo están? Y me decía cada rato que prendía o que veía una noticia del Ecuador, ¿no? Y escribo a una tía, ¿no? Que todavía tengo una tía por ahí en Machala, y ella me decía, todas las noches aquí se escuchan disparos, explosiones, tiroteos en la ciudad de Machala. Y eso es de todos los días, me dice mi hijo, pero como yo soy tercera edad, yo no salgo, hay inundaciones por todo lado, pero por lo menos en el lugar donde ella vive, donde ella está con su esposo, pues no la sufren tanto, ¿no? Pero pues definitivamente la realidad de una gran población del Ecuador es esa, la de escuchar tiros, explosiones, gritos y de que no hay que salir de la puerta de la casa, y ojalá que la próxima explosión, los próximos disparos no sean dentro de nuestras propias casas. Eso es lo triste y lo grave, ¿no? Creo yo que eso nos impulsa a todo este ejército de ciudadanas y de ciudadanos que creo que tienen conciencia. Me preguntaban en una entrevista, no me acuerdo en qué medio, sobre el voto inconsciente, sobre los votantes de Noboa, ¿no? Y yo decía, bueno, más allá de los títulos o de los apodos, podríamos estar hablando de una votación inconsciente, ¿no? De gente inconsciente. Y pues bueno, es un derecho estar inconsciente. Bueno, la inconsciencia es un estado del ser de la persona,
no más allá de un deseo o de una voluntad, el que es inconsciente no sabe que es inconsciente, pero pues debemos evitar que esas personas inconscientes nos lleven al precipicio o al abismo, y creo yo que el trabajo más bien que hace usted, Richard, que hace el querido Luis, cada día definitivamente están tratando de despertar esas conciencias, ¿no? Así que muy agradecido por la oportunidad, por esas lindas palabras que me animan, y obviamente pues aquí estamos para frentear, como dicen en la pelota, ¿no? En el indoor. Vale, Lucho. Tuya la cancha. Bueno, Le das el pase. ¿cómo está, Hugo? Póngale la música que no le puso, no le escuchó bien, Hugo. No la escuchó, ya le No, pongo sí, la un minuto nomás. Que le hicieron a Hugo, espérate. Por aquí estaba Hugo, aquí está. Vamos. Va cruzando la verdad, no se vende, no se calla, va directo a la raíz. Es bilingüe, es visionario, puente entre aquí y más allá. Hugo Godoy es la esencia. ¿Tú ves que la inteligencia artificial cada día me impresiona más? ¿O fue el querido Richard con su hijo tocando la batería ahí? Tu palabra es claridad, el pueblo te escucha, quiere despertar, con análisis profundo y Bien. compromiso real. Me sorprende. Tu voz ilumina la oscuridad. ¿Cómo le quedó? Qué cosas, en serio, Richard, usted debe dar clases, incluso a mi persona, que analizo e investigo el tema de inteligencia artificial últimamente, pero de verdad, ustedes están en la delantera. Tengo Ustedes son del Real Madrid. 17 cursos. Tengo secos los ojos, míramelos bien. De tanto trabajo. De estar trabajando día y noche. Ya no me reciben en el departamento. A ver. Vaya con su inteligencia artificial, porque usted solo tiene mujeres de inteligencia artificial. No, también hay hombres. De tal manera que ayer hice la presentación de una noticia con un hombre y el desarrollo de una mujer. ¿Tú crees, Hugo, se hizo virales? Una noticia, no recuerdo qué noticia era, pero tuvo cerca de 60,000 visualizaciones. Yo, wow, en 2 horas. Definitivamente es otro siglo, es un cambio de época, es un cambio de era. Y está muy bien que utilicemos estas herramientas, ¿no? Porque, como bien dices, la noticia se divulgó, o sea, llegó a más personas, que eso es lo importante que un medio de comunicación busca, ¿no? Sobre todo los que damos noticias, que la gente sepa lo que está pasando. Entonces, estás usando excelentemente bien la herramienta y preparándote para lo que se viene, porque, a ver, quien está pata, a pie o cojeando, va más lento que el que va en bicicleta, y el que va en moto está más preparado para después treparse el carro eléctrico o el tren o lo que venga. Tú ya estás en motocicleta, muchos están todavía pata, ¿no? Yo me acuerdo cuando RT, los amigos de Russia Today, desde Moscú decidieron tener presentadores para ciertos segmentos del canal antes de la guerra, me acuerdo, tenían, y todavía tienen avatars, ¿no? Estos se llaman avatares, ¿no? Tenían estas presentadoras que lo hacían bastante bien. Y en esos años, estoy hablando hace 3, 4 años, se veían ciertas dificultades, o sea, no estaban tan bien hechas, ¿no? Claro. Pero las que estás presentando ahora, pues son última generación y, claro, te pone a pensar. A mí me hacen escuchar audios de supuestamente de la esposa del presidente, bueno, del personaje, ¿no? De Carondelet de Roboa. Yo le digo a mucha gente que hay que no decirle como presidente porque ya perdió la dignidad de ello por sus propios actos, pero a lo que voy es me hacen escuchar audios para determinar y jugar a ¿es real esa voz o es IA, es inteligencia artificial? Entonces siempre estamos jugando en nuestro ojo crítico, en nuestro oído técnico capaz, ¿no? De tantas veces que hemos trabajado y grabado tantas cosas, yo suelo atinarle, ¿no? No, eso sí es inteligencia artificial, etcétera, pero ¿sabes más por dónde le veo? Yo solo le atino al tema psicológico, o sea, trato de ver el perfil, si es que la persona puede llegar a decir tales cosas o no, y digo, no, esa es inteligencia artificial porque sale del formato del personaje.
pero es la única forma porque realmente la voz es idéntica. He escuchado unas grabaciones de Balbonesi que no son reales, y de Luisa he escuchado unas de Correa que no son de él. O sea, realmente tenemos que venirnos preparando para lo que se viene, porque claro, el peritaje en temas judiciales sobre pruebas de audios o de videos ya pues están quedando en el pasado, ¿no? Ahora todo va a ser forense, todo va a ser ADN, todo va a ser otro tipo de cosas, porque ya el video, ya el audio, cada día se hace más difícil de decir qué es verdad y qué no lo es, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos que hacer y eso nos tenemos que preparar. De aquí a unos años será mucho más loco lo que viene, ¿no? Lo que se presente a futuro. Alguien que venía trabajando, yo tenía un amigo que trabajaba conmigo en la agencia, se dedicó a estudiar una nueva carrera en diseño, ¿no? Entre estas cuestiones de 3D y todo lo demás. Y ya está para terminar, ¿no? Estaba trabajando conmigo en una entrevista y le digo, oye, pero ¿podrías hacer en 3D, diseñar esto esta imagen haciendo tales cosas? Sí, claro, me puede tomar 2-3 días. Y yo le digo, mira, aquí en este programa, en Midjourney, yo solo pongo lo que quiero, lo que te acabo de decir a ti, como si fueras otra persona este programa, y acaba de hacer el video. Entonces, lo que te estoy queriendo decir, mi querido amigo, le decía a mi amigo, está bien que hayas estudiado, pero no fuiste muy estratégico, porque lo que tú haces o lo que tú estudiaste ahora lo están haciendo programas más rápido, más barato y de mejor calidad. Entonces vamos a ver cómo metemos tu conocimiento, tu modelación, tu creatividad, pero realmente diseñar o hacer un video tú, como en los programas anteriores. O sea, en mis épocas cuando yo estudiaba Maya, bueno, yo no estudié 3D, pero conocía, he trabajado con chicos que estudiaron ese tipo de cosas. Y pues era una locura. O sea, te estoy hablando de comienzos del siglo XXI, y tenía amigos que se quedaban calvos a los 22 años estudiando modelación y diseño 3D para hacer videojuegos, o algunos de ellos están trabajando en California en haciendo videojuegos y cosas así, gringuitos que son muy inteligentes. Pero ya hoy en día hay programas que tú le dices al programa, a la aplicación, diséñame un juego, y te lo hace. Claro. Es una cosa claro, loca. El mismo ChatGPT, tú le dices en la sección porque tiene secciones, ¿no? De creación de web y de aplicaciones, y tú le dices, necesito una aplicación para un juego. De hecho, yo tengo ya diseñado un juego que se llama Marque su Marca, y que no lo voy a poner así en línea para que la gente juegue, porque es peligroso, pero sí vamos a hacer. Yo no sé si tú te acuerdas de Christian Johnson en Busque su Marca, que ponía atrás 10 marcas, ¿no es cierto? Voy a darle publicidad. Y tú, Pepsi, luego estaba Qué Pollo, estaba, etcétera. Entonces eran 10 marcas. El que acertaba las marcas se llevaba, qué sé yo, en esa época, 300 sucres. Nosotros lo vamos a hacer solo con dinero. El que acierta una marca se lleva $10 y mande la cuenta para depositarla. Pero todo es coauspiciado, es decir, que la gente no apueste, porque eso para mí es una insolencia, la verdad, porque, o sea, hay cómo robarle a la gente, y Total. yo he estado metido en esto. Yo digo, wow, no puede ser. La misma inteligencia artificial me dice, si quieres engañar a tu público, puedes poner 1 a 1 millón. Y el del 1 millón significa que tendrías de dólar en dólar $1 millón. Recién de 1 a 1 millón, tú puedes regalar un premio de $30,000. Te sobra y te va. Es increíble. Pero tú pones 30,000 y todo el mundo apuesta $1. Definitivamente. Pero yo le he puesto las posibilidades de 1 a 1 millón. Es decir, después de $1 millón que me hayan depositado de dólar en dólar en el mundo, recién ahí hay un premio de 30,000. Me hiciste recuerdo, pues esto ya pasaba antes, me hiciste recuerdo que cuando yo llego a Quito, más o menos año 2003, conocí por un vecino, era dueño de un sistema de máquinas de apuesta. En mi casa, por ejemplo, yo le dije a mi señora, nosotros pongamos la norma y la regla en este hogar de que no se juega. Y si quieres comprar esos boletos de ese engaño llamado lotería de la Junta de Beneficencia, lo que sea, hazlo en privado, pero que no sea oficial. O
sea, no hagamos apología de eso con los niños, etcétera. Bueno, y me dijo, ya, bueno, está bien. Pero más allá de aquello, conocí un personaje que ponía, ¿tú te acuerdas que antes de la ley en el Ecuador de prohibir casinos y juegos de azar, en los barrios, que esto lo está haciendo la Junta de Beneficencia, ojo, lo está haciendo abiertamente, metiendo casinos en centros comerciales y nadie dice nada del tema, ¿no? Pero a lo que voy es, este amigo tenía estas maquinitas tragamonedas, tú metías la moneda en la tiendita, así, iba jugando con unos botoncitos, ¿no? Unos botoncitos. Y yo le dije un día a él, ¿no? Oye, ¿y cuánto? Porque el tipo tenía plata, bastante plata. Y le decía, oye, ¿y qué probabilidades tiene una persona realmente de ganar con tu máquina de tragamonedas? Casi ninguna, me decía, 99.9, porque me mostró, abrió la tapa del aparato y en la parte de atrás tenías como unos botoncitos, como una especie de, ¿cómo decírtelo? Un ecualizador. ¿Has visto los ecualizadores de los equipos de sonido de nuestras épocas? Son circuitos. Sí, son circuitos, perdóname. Circuitos integrados. Y él los programaba para que la dificultad para que la persona gane era de un 99.9% de que no. Sí ganas, pero ese mínimo, pero minísimo porcentaje es esa esperanza que tú vendes como en las loterías, ¿no? Es una gran estafa, es venderte un intangible. Yo, por ejemplo, en conferencias de comunicación de vender esperanzas y sueños, pongo siempre el ejemplo de las loterías, porque casi nadie se gana una lotería ni las conoce, ni conoce a alguien que se gane. Pero es un negocio multimillonario, demasiado multimillonario, en donde demasiada gente mete la plata, sobre todo gente pobre, con la esperanza de que algún día se gane el gordo y con el gordo se deje de ser pobre. Pero la lotería realmente es una estafa y es un engaño que te vende eso, la esperanza. Y ese mismo ejemplo es igual a capitalismo. O sea, si naciste pobre, la mayoría de las posibilidades es que seas pobre. Para toda tu vida. ¿Pecón? Para toda tu vida. Para toda tu vida, exactamente. Y la única solución que se le dio socialmente los bolcheviques y los grandes intelectuales alemanes de hace ya casi 2 siglos, ¿no? Fue la de la lucha social obrero-campesina, social obrero-campesina, ¿no? O sea, juntas al trabajador de la ciudad con el campesino, ¿no? Y eso formó la famosa hoz y el martillo, el famoso comunismo, y que lo que buscaba era que en gregario, o sea, en la lucha colectiva, vamos a salir todos de, tal vez no a la riqueza, pero mejorar nuestras condiciones de vida en colectivo, ¿no? Entonces, esa lucha, esa especie de esperanza que crearon en algún momento en otros territorios, es lo que se ha tratado de impedir a bala, plomo, y ahora quieres hablar de Erik Prince y probablemente podría encajar todo lo que estoy mencionándote, porque la filtración recién de los documentos sobre la muerte de JFK, más de cerca de 600 documentos, que me encantaría tener el tiempo para poder investigar y analizar cada uno de ellos, pero, por ejemplo, esa documentación revela, y esto lo agradezco porque los rusos se han dedicado realmente a desencajar cada papel y me mandan y me dicen, mira aquí, ya mira lo que dice aquí. Y bueno, me refiero a los medios de comunicación, Sputnik, con los que colaboré en algún momento, y bueno, está RT, etcétera, pero a lo que voy, cuando me llega a mí el documento de cuántas bases tenía la CIA en los 60 y 70 secretas, me sorprendí de que Ecuador, siendo un país tan pequeño, tenía 2 bases secretas de la CIA en Quito y en Guayaquil, mientras Colombia solo tenía una, Bogotá, Santiago tenía una, Chile tenía una, Santiago, Buenos Aires, solo una base en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, pero Ecuador tenía 2. Y bueno, en esa época, en los 60-70, Ecuador tenía 65% más de su población, de su territorialidad, o sea, era un país más grande, obviamente, por el tema, ustedes saben, de la guerra con el Perú. Perú tenía solo una base, Lima. Entonces, siempre Ecuador, y eso es algo que los ecuatorianos, nosotros, las y los ecuatorianos, deben ubicar en la estructura, en la estrategia de los Estados Unidos. Si bien es cierto, la doctrina Monroe va de México hasta la Patagonia, o sea, tener injerencia, dominio, control sobre todo el territorio americano y causar dolor, sangre y llanto. De todas maneras, Ecuador, aunque ustedes no lo crean, ha sido un punto neurálgico y recontra importante y vital para los gringos. Sumamente importante. Y la filtración de documentos de la CIA sobre estas 2 bases militares
la entrevista que le hizo Francisco Herrera Arauz, amigo cercano, conocido, que en el 2003, me parece, o en el 2006, se va a Cuba a entrevistar a un ex agente de la CIA que vivió en Quito entre los 60 y 70 y que, pues, infiltró las izquierdas en Ecuador. O sea, él reveló mucha información de lo que hacía aquí en ese tiempo, impunemente, y que me parece que eso se publicó a través de un libro que se llamó Diarios de la CIA en Ecuador, a través de la Politécnica Nacional del Ecuador, pero vaivenes de la política del Ecuador lo han ido ocultando. Pero si tú te lees ese libro de esa reconfesión, más el libro de Prince, de Eric Prince, ¿no? Confesiones de un gángster, de un sicario económico, el capítulo que habla sobre Ecuador, te menciona, ya te estoy hablando de más o menos 3 libros históricos, relatos de agentes de distinto índole, pero todos venidos de Estados Unidos, y te revela que los gringos tienen una fijación con el Ecuador. Una fijación, de hecho, hasta inventaron Ecuador. Desde allí empecemos, porque la traición de los anglosajones o la creación de la traición para destruir y desgajar la Gran Colombia, un país que iba a ser poderoso, bioceánico, como Estados Unidos y México, propietario del futuro canal de Panamá, que ya tenía planos los franceses, como 30, 40 años antes los franceses habían empezado a hacer los estudios del canal, luego los británicos lo empezaron y los gringos fueron los que inventaron Panamá como país para quedarse con el canal. Y mira, ahora nuevamente, recién salió nuevamente Trump a decir, ese canal es mío o nuestro, y Panamá también es nuestro. Les estamos dando la sensación de que son independientes, de que son una nación soberana y todo. Claro, así decía. Sí. Pero en el rato en que se nos dé la gana, ustedes vuelven a ser nuestro patio trasero o nuestro burdel, si lo quieres llamar así. Entonces, o un estado anexionado como Puerto Rico, si lo quieres así. Entonces, Ecuador está en la mira de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Ecuador se rebela de Estados Unidos por medios democráticos, sin guerra civil, sin revolución. Una revolución en un momento histórico en el que, pues, el mayor agente que tenía Estados Unidos en el Ecuador, su mejor agente, León Febres Cordero, tenía cáncer, estaba moribundo, y pues surge la figura, las izquierdas se juntan, como pasó hace 15 días, las izquierdas se juntan en el Ecuador y apoyan a un joven desconocido, Rafael Correa. Me refiero a CONAIE, Pachacuti, Partido Socialista, todos se juntan y logran llegar al poder. Y desde allí se da una especie de periodo de estabilidad previo a la inestabilidad que los mismos gringos habían provocado en los 90, acuérdate tú, y que logra que el país se dispare con índices de desarrollo del 4% en PIB, en seguridad y en otros índices grandísimos. Baja de la deuda, etcétera, 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 etcétera. Pero se da una condición que obviamente tú dices, el exceso de confianza, ¿no? El no pesar bien a tu enemigo, a tu rival, y Correa en las últimas entrevistas empieza a decir, no, yo me reunía con Hillary Clinton, una gran dama, el señor Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, qué gran caballero, nos hemos saludado, y es que los gringos tienen sus cosas malas, pero también tienen muchas cosas buenas. Yo estudié en Michigan, todo maravilloso y feliz. A la primera de bastos, llega el vicepresidente de Estados Unidos de ese momento de Trump, Pence, llega Pompeo, el director de la CIA, y le dicen a Moreno, a ver, bueno, no, y tú ya estás sentado porque no te puedes poner de pie, porque si no te hacías sentar. Y tú vas a hacer esto, 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 esto y esto. Pues, ¿pero por qué? ¿Por qué? A ver, porque aquí tengo documentos de fotos de tu pillaje de platas, de la fotografía con, yo no sé qué cosas tendrá secretas el señor Moreno. Pero así se torció el hombre, rapidísimo. Y me tienes que entregar a Julian Assange, y tienes que permitir que los gringos vuelen por Galápagos, y tienes que permitir aquello, y por aquí, por acá, y la guerra de Colombia la tienes que pasar hacia Ecuador, y así, un montón de cosas. Entonces... Y él fue del MIR, pues. Él fue del MIR. Moreno mira, fue muchos del MIR. dicen, mira, yo me he sentado con muchos que estimo, y no voy a mencionar hasta el nombre porque han sido respetuosos, caballerosos, en café, como dicen comunistas y socialistas de cafetín, ¿no? Nos encontramos en algunos lugares, a veces por temas políticos, por temas coyunturales, de elecciones, etc. Y
He conversado con bastantes, y no te voy a decir nombres tampoco para ofender a aquellos personajes, pero muchos de estos pseudo izquierda realmente no lo son. Muchos son disidencia controlada. Mira, la entrevista que va a salir o que salió, me dijo, tengo entendido que Francisco Herrera ha aceptado publicar su entrevista en Panamá con un ex agente de la CIA, que daba nombres y apellidos de a quien él pagaba, financiaba, como también la CIA en la época de Villavicencio. Villavicencio era uno de los que eran pagados por la CIA y para desestabilizar el tema político en el país y hacer chisme, cuenteo y todo lo demás. Y tienes un montón de otros personajes, pero sin números. Tienes a Yala Mora en el Partido Socialista. A ese sí me atrevo a decir con nombres, pelos y señas porque realmente el tipo era. Hay dirigentes de MPD, del movimiento que existía antes como partido político. Hay gente en la CONAIE actualmente que todavía está en nómina de la Embajada de Estados Unidos y también de Pachacuti, que obviamente sirvieron de ejemplos claros. Guadalupe Llori, tienes la Lourdes Tibán, ejemplo tienes al mismo, al Voldemort de Pachacuti y Gonaye, el innombrable Pérez Gualtamber, ¿no? Que pues ese tipo sí tiene doble filo por donde lo veas. O sea, hasta él mismo cuando se ve al espejo esconde la billetera, porque, o sea, el tipo realmente tiene múltiples personalidades. Entonces, todo este tipo de personajes fueron infiltrados durante mucho tiempo. Obviamente en la RC también se da ese caso particular. Febres Cordero tenía gente que le daba pelos, señas y señales dentro de la estructura política del partido y también de la seguridad y de la cercanía con Rafael Correa, un Alexis Mera, un Yalc, se me está yendo a Serrano es más de todos. Todos estos daban informes a terceros, a segundos y etcétera. Entonces, es bien complejo el asunto, es bien complejo. Y el personaje que se trae Noboa también le suma, no le resta a toda esta fanesca. Tenemos un plato típico en el Ecuador, delicioso, maravilloso, que lo vamos a comer y lo estamos comiendo en estos días. Cariñoso también, porque prepararlo es tedioso, costoso de tiempo, y si lo compras afuera, tiene también su costo, ¿no? A mí me gusta la fanesca, y mi señora, para halagarme, sabe en qué lugares me gusta y es cariñosa, ¿no? O sea, yo digo, no, tranquila, con cualquier fanesquita yo soy feliz, pero pues sí, hay unas fanescas muy buenas en unos hoteles de aquí de Quito que salvan. Pero eso es la situación de la seguridad en el Ecuador, el tema de la inteligencia. Y yo debo decirles que de ganar Luisa González, una de las primeras medidas que debería tomar ella es el crear una institución, una agencia de inteligencia civil, AIN, Agencia de Inteligencia, AIC, una agencia de inteligencia civil, Agencia Nacional de Inteligencia Civil. ¿Por qué? Porque tienes que atraer y crear, primero, inteligencia se trata de seres inteligentes, de seres pensantes, de seres que han demostrado que han tenido inteligencia. Mira, en la época de la ex Unión Soviética, cuando existía la gran Universidad de Moscú del Partido Comunista, y traías del planeta entero los mejores cerebros becados para estudiar física, pues todo lo que era la Unión Soviética en su tiempo, medicina, biología. Pues, la Unión Soviética aportó mucho a la humanidad. Petróleos, el tema aeroespacial, nuclear, o sea, nunca. Mira, solo con decirte una cosa, que yo hablaba con el que construyó Coca-Cola Sinclair, un ingeniero, amigo que no lo he visto en estos últimos días, y yo le decía, mira una cosa interesante, y él estudió en Rusia, y yo le decía, oye, el tema del cohete que tienen los rusos, me parece que es el Soyuz, ¿no? Hasta hace poquísimo los gringos lo alquilaban para poder lanzar sus satélites, porque era la tecnología más práctica y aplicable para el tema de los viajes espaciales, a bajo costo, muy prácticos, muy buenos.
los cohetes gringos de vez en cuando se reventaban, no habían logrado algo desde el Apolo, de este alemán, ¿no? Nazi que llevaron a la Florida, hasta que se inventan el tema de SpaceX, ¿no? Y Boeing saca también su proyecto de lanzamiento de satélites, etcétera, etcétera. Pero esto estamos hablando de recién hace 10 años. Pero los equipos, estos Soyuz de los rusos, hasta ahora es tecnología soviética y muy de primera categoría. Pero lo que voy es, en la época de la Unión Soviética, los mejores estudiantes del planeta les hacían una entrevista. Les entrevistaban. Ah, sí, usted se llama Pepe Pérez. A ver, usted, Pepe Pérez, nació en Nicaragua. Qué bonito Nicaragua, sí, en castellano, ¿no? La persona, el ruso, ahí, ¿no? El partido. Y le hace una entrevista y le pregunta algunas cosas que cree, que piensa, cómo así vino a la beca, etcétera, etcétera. Bueno, si pasaba la primera prueba, la primera entrevista, luego venía 2, 3 entrevistas más. En la tercera entrevista ya te agregaban. Ya entrabas como agente internacional de la inteligencia de aquella época soviética, ¿no? Llamado KGB, como se pueda llamar, de alto nivel. Los gringos también tenían lo mismo. Todos los Chicago Boys, cuando los chicos se van becados, ay, mamá, me gané la beca para irme a Chicago, para irme a ¿dónde es que estudió Correa? A Minnesota, ¿cómo es que dije? Ya se me fue. Lombaida. No, en Estados Unidos también, en Michigan. Creo que sí, estuve en Michigan, me parece. Los llevan a los muchachos allá a esas universidades gratis, ¿no? Todo pagado. Y de repente ven que los chicos son brillantes, como le pasó a Febres Cordero. Por eso estoy hablando de esta introducción, porque ya le pasó. Entonces se va a estudiar allá, por ejemplo, el caso de Febres Cordero, ingeniería mecánica, ¿no? En esa época creo que había 2 o 3 ingenieros mecánicos en el Ecuador, máximo. Y Febres Cordero fue uno de los que fue a estudiar a Estados Unidos por su brillantez. Mira, una cosa interesante, compañeros de Febres Cordero, un compañero de Febres Cordero llegó a ser director de la NASA. A Febres Cordero, uno de los primeros trabajos cuando termina su estudio en Estados Unidos, le ofrecieron trabajar para la NASA, porque era matemático, un tipo impresionante, como ingeniero era muy, Febres Cordero hay que decirlo, llegó a ser patán y loco, pero muy inteligente. Entonces lo cooptan al hombre, ¿no? Pasa las 2, 3, 4 pruebas y le dice, mira, León, tú vas a volver a Ecuador. Te vamos a poner con alguien que maneja nuestros negocios, es nuestra imagen en el Ecuador para el tema de las frutas que pasamos a Estados Unidos, de la Standard Fruit, la empresa se llama Bonita, de bananas, y también le hemos proveído, estamos haciendo un ingenio allí que se llama Industrial Molinera. Tú vas allá a ser el gerente de eso. Porque el señor, que era un tipo que vendía estampillas en el correo, no es tan... O sea, no tiene la instrucción académica. Entonces tú vas a hacerlo. Entonces a León lo ponen aquí. Y con la visión de que el tipo, como era capaz, inteligente y no tenía moral, pues podía llegar a ser presidente y cumplir órdenes. Mira que Febres Cordero fue tan agente de la CIA en el Ecuador que él tenía un teléfono para esas épocas, después de ser presidente, cuando fue alcalde, como no sé cuántos años de Guayaquil, de su feudo, tenía un teléfono y ese teléfono satelital le llamaba Margaret Thatcher. Le llamaba Ronald Reagan. Claro, eran los teléfonos satelitales en aquella época, se conectaban vía satélite y con antena. Eso él tenía en el cortijo. Eran muy caros en esa época. Él tenía en el cortijo eso. Y cuando de repente querían hablar con él en persona, por alguna cuestión de inteligencia, miren lo que pasaba. A veces Febres Cordero, como tú sabes, la propiedad de él está en Santa Elena. La propiedad que era de él, porque él ya murió, ¿no? Y a veces él tomaba una lancha de la Marina, y no me negarán esto los que fueron partes de oficiales de la Marina o del Ejército que hacían su guardia, que de repente Febres Cordero le tocaba irse a alta mar, en el Pacífico, en el Océano Pacífico. Y de repente los militares ecuatorianos veían un barco gigantesco, un monstruo inmenso en medio del mar, de los gringos. Y ahí entraba León Febres Cordero y se quedaba haciendo sus reuniones, se bajaba del barco y regresaba a continente. Febres Cordero fue un agente de la CIA por mucho tiempo. Y ahora que salen estas cosas de que trae ahora Daniel Noboa un ex agente, un especialista, un no sé qué, como trajo Febres Cordero a un matón de barrio, a un asesino de civiles, de mujeres, de niñas,
de profesoras, de estudiantes, porque eso fue lo que hizo Febres Cordero durante su periodo de inteligencia. Porque muchos dicen, Febres Cordero peleó contra Alfaro Vive y no sé qué, falsísimo, falsísimo, falsísimo. Quien realmente logra hacer un acuerdo de paz fue Rodrigo Borja Ceballos, quien llega a un acuerdo de pacificación entre iguales, porque Ceballos era izquierda democrática, entre comillas. Y como todos los de Alfaro Vive prácticamente eran de aquí de Quito, del comunismo serrano, que ya prácticamente desapareció, porque la izquierda del Ecuador fuerte y sólida siempre fue de aquí, de Quito, y lograron desaparecerla, ¿no? En parte también Alianza País tuvo parte de culpa en aquello. Pero bueno, volviendo al tema, la injerencia o la entrada de mercenarios en la época de Febres Cordero en el Ecuador con la venia del gobierno, de su gobierno, del ejército de aquel entonces, del sistema de inteligencia policial de aquel tiempo que era el SIC, ¿no es cierto? Y durante el tiempo de Febres Cordero como presidente, se envió a la élite, a lo mejor de paracaidistas y de otras ramas del ejército ecuatoriano, te estoy hablando en los 80, ¿no? En el 85, 86, cuando Felipe González era presidente de España por el PSOE, por el Partido Socialista Obrero Español, que también es una casetera de la CIA en España para cuidar el fascismo que allá existe, ¿no? Desde la época franquista y antes. Felipe González fue muy amigo de León Febres Cordero, les cuento. Igual, tan fue doble agente Febres Cordero que incluso también tenía cierta amistad y cercanía con... le espiaba al presidente de Panamá, de Cuba, al general, ¿no? Castro, ¿no? Le trató de ser amigo, le regaló un cuadro de Guayasamín, etcétera. Lo trataba de acercar porque obviamente estaba, pues, allí investigándolo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora sabemos con los papeles que se liberan de la CIA, que incluso un gran amigo y médico cercano de Castro, mexicano, pues ahí está, pues gracias las fotografías de Febres Cordero. Febres Cordero le gustaban mucho las armas, era buen tirador también, porque era... Claro. Febres Cordero por eso lo pongo, Hugo, porque esto va a derivar en que Noboa va a formar un escuadrón de la muerte y va a mandar a matar periodistas, a todo el mundo que se le ponga en el camino. Bueno, el tema, claro, el escuadrón de la muerte de Febres Cordero estaba formado, ese es el antecedente que te quería mencionar, ¿no? Dale. El ejército ecuatoriano envía de lo mejor que tenía en paracaidismo y otras más a España, invitado por Felipe González, cercano a Febres Cordero, muy cercano, no podemos hablar de incidencias personales aquí, de qué tan cercano fue González, porque vino acá varias veces, con Febres Cordero, con su familia, pero bueno, digamos que se estructura o se capacita a un grupo de oficiales del ejército para que se crea en el gobierno de Febres Cordero el GEO, el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas del Ecuador. Ese GEO se capacita en España, ¿por qué? Por la experiencia que tenían los GEOs de España en pelear la disidencia supuestamente de ETA, Erra Batasuna, ¿no? De los separatistas vascos, etc. Entonces España tenía una gran experiencia en este tipo de guerra urbana, de inteligencia, de espionaje, y pues se capacitan militares ecuatorianos, también envían de la policía. Y un dato interesante para aquella época, tan mal era capacitado el ejército del Ecuador y la policía del Ecuador, que los que enviaron a España no pasaron las pruebas, sino creo que 8 o 15, creo que pasaron 15 realmente, de los más de 30 que enviaron. No sabían ni disparar, disparaban y le daban pues al poste, le daban a cualquier lado, pero no le daban al blanco. Y los estándares de antiterrorismo y todo lo demás de Europa, para licenciar oficiales y especialistas en aquello, son altos, no cruzaban los cursos. Tuvieron que estudiar de más, tuvieron que quedarse más tiempo del necesario para poder terminar los cursos de GEO y regresar al Ecuador. Y de allí se forma la estructura antiterrorista que defendió y protegió a Febres Cordero quizás hasta el día de su muerte, ¿no? Y allí viene lo que tú llamas el Escuadrón de la Muerte. ¿Y qué pasa? Estos militares capacitados, bien entrenados, con conocimientos en explosivos, en armamento, en inteligencia, en seguridad, todo ese tipo de cosas, antiterrorismo,
ellos, algunos de ellos, empezaron a hacer trabajos sucios para Febres Cordero y para los grupos de poder de aquel tiempo. Desaparecieron a periodistas como Pancho Jaime, que siempre hay que recordarlo. Desaparecieron mira, mataron a Naim Isaías, el verdadero dueño del Filambanco, porque si bien es cierto, se da el secuestro de Isaías por un grupo de agentes, o cómo decir, de efectivos de Alfaro Vive Carajo, le hacen inteligencia, lo capturan, porque el hombre tenía, Isaías tenía solo un momento en el cual él no tenía seguridades, y era cuando se veía con su pareja, porque Isaías era homosexual, tenía su pareja, un otro hombre. Y esa otra persona, como el Guayaquil de siempre fue muy católico, muy conservador, no sé en qué, porque las drogas en esos años pasaban por todos lados, las armas, el narcotráfico, la violencia, el crimen, todo lo demás, pero muy religioso sí era. Pero en todo caso, Isaías guardaba las formas por ser personaje público, y Alfaro Vive había hecho investigación sobre ese tema, y obviamente pues lo capturan en ese momento en el lugar privado donde él iba y lo secuestran, obviamente con el objeto de pedir un rescate, de pedir una cantidad de dinero. Febres Cordero, que ya para ese tiempo estaba muy aliado con los sobrinos que están en la Florida de Isaías, había llegado a un acuerdo y un arreglo. Además, que después de la muerte de Isaías, Febres Cordero llega a ser uno de sus buenos accionistas del Filambanco, una de sus hijas de especial. Y mira que cuando logran entrar, cuando lo ubican en la casa, el lugar, y los GEO hicieron esa operación, los GEO que fueron entrenados en España, pues logran desarticular la estructura que tenía capturado a Naim Isaías. Lo sacan con vida. Es en la ambulancia donde lo matan a Isaías. Militares del GEO, ordenados por León, porque ya se estaban repartiendo el Filambanco. Claro. Y matan también a los capturados, a los muchachitos, muchachitas, los 3, 4 que eran de Alfaro Vive, también los matan porque eran testigos. Y desde allí empieza la debacle del Filambanco, el reparto. Entonces, León había sido entrenado para matar. ¿Cuánta gente habrá matado a León en su vida o habrá mandado a matar? Mucha. Algunas por delante y otras por atrás. O sea, también su gente también hacía, ¿no? Y obviamente que en su nombre, y eso estaba mal. Pero solo para recordar que en la época de las expropiaciones obligatorias, hubieron 2 o 3 oleadas de expropiaciones en la costa, en Guayas. Y chistoso, porque en Guayas es donde él se hizo más rico y poderoso, ¿no, León? Mira, en las épocas cuando expropiaron a gente de las tierras sembrables para el tema del banano, para la exportadora Novoa. La gente que también mataban en el tema del contrabando con el tema de los puertos en Guayas, en Guayaquil. La gente que León, cuando ya entró en su negocio propio de la Ecuasal, cuando tú compras la sal, Crisal creo que se llama, ¿no? Crisal, sí, o Ecuasal, esas sales de los Febres Cordero. Y los salares o las tierras que pertenecían a comunidades, a comunas de campesinos autóctonas, gente propia de allí, ¿no? Pata salada le dicen en la costa, ¿no? Gente que es propia de Santa Elena, etc. Esa gente fue amenazada de salir de allí, porque Febres Cordero se quedó con los salares, con esas tierras, porque él hizo un estudio de saber en dónde era el mejor lugar para producir sal en la costa del Ecuador, y ese negocio se lo quedó. Y otro momento es cuando desde el cortijo, desde la parte de atrás del cortijo que daba San Borondón, en algún momento se les ocurrió la genial idea de expropiar a todos los campesinos, a los montubios que vivían desde siempre allí en San Borondón, ofreciéndoles cualquier migaja de dinero, a la buena o a la mala. Los sacó a todos de San Borondón y pues hizo las urbanizaciones de ricachones donde viven ahora toditos esos derechosos que votan por ahora, que van a votar el próximo domingo por Novoa, ¿no? Y es interesante porque de todas las urbanizaciones que se fueron haciendo cuando León era alcalde, porque las alcaldías son las que cambian el uso del suelo, dice... Ese es el cortijo. ¿A qué cosa? El cortijo. Claro, pero...
obviamente ellos cambiaban el uso del suelo. El caso de la perimetral también es otro famosísimo en Guayas, ¿no? Que urbanizaron todo ese eso que era terreno baldío o de sembrío, y una cosa es la hectárea para sembrar y otra cosa es la hectárea para lotizar y para hacer casas. Peor si son casas de lujo. No hubo urbanización en Guayaquil de casa con piscina donde León no tenía una casa. León llegó a tener como 20 o 30, no sé cuántas, estoy exagerando. Pero no hay urbanización en Guayaquil en donde León no tuviera casa. ¿Y cómo lo lavaban? Porque, claro, las urbanizaciones, entre comillas, detrás de Jaime Nebot decían, venga a comprar su casa, su mansión, su villa aquí en la urbanización tal y cual, donde León Febres Cordero ya tiene su casa. Decían que le regalaban. Pero estamos hablando de casitas con piscina, ¿no? Que tenían su buen costo. O sea, no estamos hablando de cualquier pelo de cochino. Y León tenía un montón de esas casas. Entonces, definitivamente León es un caso importante de la historia del Ecuador. Un personaje que si hubiera sido realmente un patriota hubiera hecho algo para resolver el tema del conflicto con el Perú, en el tema de Loreto que se llevó el Perú. De ahí, de donde antes era Ecuador, ahora se está extrayendo el petróleo, el Perú, que es del Perú, el Yasuní, del lado peruano, y también se extrae el gas, que los peruanos le venden al Ecuador, porque Ecuador no tiene gas. Qué chiste, ¿no? Entonces, si hubiera sido realmente un patriota, Febres Cordero hubiera hecho muchas cosas, pero no las hizo, porque lo que era León Febres Cordero era un agente de los gringos. Y los gringos lo cuidaron, tanto así que todas las cosas malas que hizo Febres Cordero, nunca pagó por ninguna. Así de fácil y sencillo, nunca. Ni vínculos con el narcotráfico, ni contrabando, ni estos temas que les hablo de las tierras, ni tampoco desapariciones, crímenes de Estado durante su mandato, porque León mandaba. Hasta la muerte de León, León mandó en Ecuador. Y ahora que viene este muchacho de presidente que conoció a León Febres Cordero en vida, porque prácticamente quien crió, quien era ahijado de León era Alvarito, porque Alvarito también llegaba, se emborrachaba, se orinaba en los pantalones y se quería meter desnudo a la playa y lo traían borracho, medio ahogado y siempre le daba dolores de cabeza al Cordero. Prácticamente León vio crecer a los hijos de Luis Noboa Naranjo. Entonces, de ahí vinieron los nietos, las nietas. Y claro, León tenía su bando dentro de los Noboa. León se pelea con Álvaro porque Álvaro pues le ve la cara a las hermanas y a los hermanos, ¿no es cierto? Y bueno, y supuestamente luchó por los derechos de toda la familia, cuando bueno, al final su mayor bando fue quedarse del lado de la viuda, de la segunda viuda de Luis Noboa, porque el señor se casó 2 veces, le ayuda a que le reconozcan, impone que se acepte la fortuna, la herencia, la mitad de todo lo que tenía el señor en vida a la viuda, Santi Esteban, y obviamente tácitamente la señora Santi Esteban solo tenía un hijo, y ese se queda con esa mitad de todo. Y casualidades del fútbol, ese único hijo de la señora Santi Esteban termina casándose con una de las hijas de Febres Cordero. La mayor fortuna del Ecuador hacia los Febres Cordero. Completo el círculo y tan llenos de billete. Y ahora la hija de Febres Cordero sale a hablar también en contra de Luis. Esa verdaderamente son gente que quiere siempre mantenerse en el poder y nunca aflojar el poder. Hugo, ayer 5, ayer 5, vota 5, ayer 5, cumplió 1 año de preso Jorge Glass, 1 año. Esa prisión que está cumpliendo, que lo metieron ahí cuando invadieron la Embajada de México y todo lo demás, se han hecho muchos movimientos para poderlo sacar de esta prisión, de este secuestro. Están peleando a nivel internacional.
le resta 1 año y medio para completar los 8 años de prisión, que es lo que él debería cumplir, porque están unificadas las penas. No le hicieron valer eso del 40% que él debía de cumplir y salir con una cuestión preventiva o lo que sea, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú en estos momentos que la cuestión política está muy dura, principalmente con los aranceles que ha puesto el presidente de los Estados Unidos, y que México, que también exporta camarones, a ellos no le han puesto ese arancel, pero al Ecuador sí, y aquí entre nosotros dicen que es lo mejor que nos ha pasado? 2 en 1, Hugo. Total. Mira, la materialización del ataque de la Embajada de México, mira, yo creo que, gracias por hacerme ese análisis y esa pregunta, porque justo ahora que estaba revisando la información y los informes de la visita de Netanyahu, el presidente de cierto paisito que está asesinando gente, niñas, niños, llevan el poder en aquella nación, el israelismo, le digo yo, para evitar la censura de la red. Lleva en ese país desde el 97. León gobernó y dominó el país desde que se bajó del avión de Estados Unidos. Imagínate cómo sería si Noboa, Daniel, logra algo de lo que logró León Febres Cordero, porque lo está buscando, y se queda perenne en este país unos 20 años. Imagínate tú lo que puede hacer Daniel Noboa con este país, que cuando muere León, este era un basural. Mira, te cuento, yo vivía en Guayaquil en los 80s y nos mudamos a Quito porque era lo más decentito, porque en la puerta de nuestra casa nos intentaron secuestrar saliendo de un cine. Yo tenía 9 años, 8 o 9 años. Tal fue el pánico de mi madre que buscó una casa en Quito a los 15 días. Ya no aguantó más. Guayaquil era nada. O sea, era un potrero, un muladar. Y ellos gobernaban, ellos mandaban. A lo que voy, me refiero a los Noboa. Y obviamente León siendo la cabeza de todo eso. Y si este señor Noboa logra, porque estrategia tiene, gente de atrás que le ayudan con la estrategia tiene, sus mismos familiares, el mismo, qué sé yo, o su discapacidad de empatía, que esa es una verdadera discapacidad que debería impedir a una persona en cargo para llevar cargos públicos, o sea, el no sentir dolor o emociones por el dolor ajeno, por el sufrimiento ajeno. Él no tiene empatía, ¿no? Es una persona misántropa. Entonces, a lo que voy es, él monetiza o capitaliza el voto el voto de odio a Rafael Correa cuando se mete a atacar la Embajada de México, esos militares y policías que entraron fuertemente armados. Menos mal no asesinaron a las 2 personas que eran parte del equipo diplomático de la Embajada de México en Quito, ¿no es cierto? Pero a este tipo le vale un comino los camaroneros, le importa un comino las relaciones binacionales México-Ecuador. Mira, Ecuador se está aislando del mundo, porque para Noboa las únicas relaciones que valen son con gobiernos fascistas. Él solamente quiere tener relaciones o habla con Bukele, con Trump, con tal vez Netanyahu, con el israelismo y con tal vez Milei, y para de sufrir. Pero Ecuador no tiene embajadas de la India, la tercera ya superpotencia del planeta y mercado. Primero está China, luego Estados Unidos, luego viene la India. Interesante. No tenemos relaciones. Nicaragua, el segundo país más seguro de todo el continente. 6 muertes por cada 100.000 habitantes. Algo deberíamos aprender de Nicaragua. Pues no, comunistas, socialistas de mierda. No podemos tener relaciones con Nicaragua. Entonces, bueno, que se joda, que se pudra. No tenemos embajada de Nicaragua aquí. Y muchas embajadas aquí son solamente de imagen, porque no hay relaciones binacionales, no hay comercio, no hay trabajo, no hay nada que se haga entre el gobierno de Ecuador y entre esos países. Inclusive un gobierno muy admirado para mí, que era el tercer mercado de exportaciones del Ecuador, Rusia, la Federación de Rusia, a la llegada de Guillermo Lasso a Carondelet,
porque son 4 años, sumados los 2 de Guillermo y el año, casi 2 años de este bestia. El Ecuador tenía una balanza comercial favorable entre Rusia y Ecuador. Rusia le vendía los agroquímicos, los insumos para sembrar, lo que Ecuador le vendía. Entonces, Rusia le vendía abono, le vendía químicos para este tema de las plagas, etcétera, en un volumen de unos 300 millones. Y Ecuador le vendía más de 2.000 millones de dólares en rosa, en cacao, en café, en banano y etcétera, ¿no? Y los rusos eran felices con ese desbalance comercial, no le importaba. Y llega Guillermo Lasso y se va ahora a Noboa, o ya está por terminar su mandato en Noboa, y vende el Ecuador a Rusia menos de 1.500 millones. O sea, se han perdido de vender cerca de 600 millones. Que si tú le comparas con el valor de ganancia de un exportador, por ejemplo, alguien que vende flores, exporta a cualquier parte, tú más o menos de lo que vendes estás ganando el 15% o algo así. De 2.000 millones, si sacas 500, 600 millones, es el 25%, o sea, una cuarta parte más o menos, o más. Entonces Ecuador perdió ese mercado. Las relaciones con China son malísimas. El primer mercado que era de Ecuador, malísimas. Y sigue. Ecuador se está aislando del planeta. Y Ecuador tosudamente ya está aislado. Es que con China, con tanto que hablaron de lo que hizo Rafael Correa, las preventas, que habían hecho un atraco habían hecho al erario nacional, habían endeudado al país para tanto, decían hasta el 2030, decía esta gente, que era verdaderamente una locura, pero China, verdaderamente, si tú necesitas un producto y yo necesito plata, vamos hablando y conversamos y transamos de una manera que a los dos nos favorezca, pero aquí satanizaron esa preventa y después la hicieron ellos mismos, ellos que la satanizaron. Entonces, este país, ¿tú crees que siguiendo, como bien lo pones tú, Noboa al frente, podemos cambiar la dirección y salir a flote? Te doy el antecedente de la época de los 80 de Febres Cordero, ¿no? Y después los gobiernos que los Estados Unidos pusieron e impusieron en el Ecuador. El de Yamil Mahuad para imponer, que eso lo puso Febres Cordero porque hicieron fraude electoral, pusieron a Yamil Mahuad para dolarizar al país, para permitir el saqueo de los bancos y dolarizarlo al Ecuador, porque eso vino desde los 80, ya tenían los gringos organizado una estructura, una arquitectura social en el Ecuador para inducirlo al Ecuador a la dolarización. Ecuador es importante para los gringos. La cantidad de petróleo que se llevaron del Ecuador en la época de la Texaco, cuando era el triunvirato, Bombita y los militares en Ecuador, es impresionante. Es una cantidad brutal de petróleo que se llevaron de aquí gratis, relativamente gratis. ¿Y qué pasa con un parásito, con un cuerpo, ¿no? Cuando llega un parásito a un cuerpo y se queda ahí y dice, pucha, aquí tengo sangre que me da gusto, tiene que haber un tratamiento casi letal para sacarlo al parásito del cuerpo. A veces el parásito termina matándolo al cuerpo, ¿no es cierto? Y el parásito, para hacer esta analogía, es Estados Unidos, con el caso de Ecuador. Entonces, les fue muy bien, porque mira, se mandaba a Estados Unidos la banana casi gratis, sin revoluciones, porque en Colombia las bananeras, la Standard Fruit de Colombia tuvo que salir corriendo porque asesinaron a un montón de gente porque las tenían como esclavas. Y Colombia deja de ser Banana Republic para convertirse en Coca Republic, ¿no? O sea, Cocaína Republic hasta el día de hoy, primer productor de cocaína del planeta. Y de allí no se han ido los gringos, pero ¿cómo mandaba la droga por distintos lados? Pues ¿no será que en esos contenedores de banana y de otras frutalidades, de otras frutas, durante mucho tiempo el Grupo Noboa estuvo vendiendo su polvo blanco? Desde hace mucho tiempo. Y claro, necesitaban nuevamente retomar el poder al 100% para seguir haciendo el negocio con carretera abierta, ¿no? Highway, open highway, digámoslo así, a carretera abierta. Entonces, ese es el punto complicado de esta situación.
Hugo, tú me llevas, me traes, vamos ahí. Tú me estabas metiendo el asunto del polvito ese, no sé, ese polvito que va, que va, que va, que va, que va. Pero hoy en día sale una publicación del diario El Debate, no sé si la habrás visto. Sí, claro. Del diario El Debate, donde hacen una cronología de los hechos que sucedieron hace un año, cuando hubo la fiesta en España de que el señor presidente, lléveme a una fiesta y botaba billete. Pues esa fiesta ha costado 15.000 euros. Esos 15.000 euros, resulta que el señor presidente dice, oh, se me quedó la billetera, no tengo la billetera. Entonces le dice a la señorita Peña, a la que la querían meter aquí en la Johnny de embajadora, de qué cosa, que no tenía la edad, y como era la hija del director del IES, mandó una reforma para que baje la edad de 35 a 30 años para que la hija la pueda entrar. Fíjate que hay unos romances ahí medio oscuros, porque hacer toda una tramitología de esa índole. Bueno, esta señorita ha estado por allá también en España, ella le ha dicho el presidente, vaya, consígame los 15.000 dólares, ella sale corriendo, saca desde su cuenta corriente, que está declarada en el asunto de declaración de bienes de la Contraloría, retira, paga, muerto el chancho. Hay las quejas hechas porque usaron los vehículos hasta la madrugada y la seguridad. Y hasta ahí llegaba el asunto de la denuncia que hizo este diario. Pero este diario se introduce más a fondo y llega a detectar los 15.000 dólares que puso la señora Peña. Resulta que hay un fulanito belga que es de la firma León Van Parijs, pertenece a una familia belga que trabaja en el mercado de la exportación de frutas desde hace varios años. Es uno de los socios comerciales principales de Novoa Trading. ¿Sí te suena ese nombre? Claro. Ese señor es el que deposita los 15.000 dólares a la señora Peña. La señora Peña hace una transferencia de esos 15.000 con una sigla que dice DNA. Y traducido es Daniel Novoa Silva. Entonces ella hace un triángulo. Este señor Van Parijs le deposita a ella y ella deposita en su otra cuenta. Pero resulta que son los 15.000 euros que depositó Peña, le están devolviendo a ella por la fiestita que hubo allá en España. Y resulta que realmente esta señorita, esta empresa que comercializa para Bruselas, este hecho constituyó una violación de derechos comunitarios. Es paralelo esta empresa, según la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, fue interceptada hace varios años usando certificados de importación de plátano que estaban falsificados. O sea, ya es una fichita. Pero no es la única polémica que rodea a esta compañía. En agosto del 2022, las autoridades aduaneras belgas incautaron casi 2 toneladas de cocaína entre plátano proveniente de Ecuador. El cargamento estaba vinculado a importadores en Amberras, entre las que se encontraba Van Parijs, si bien el socio comercial de Novoa alegó que tuvo nada que ver con la droga, valorado en cientos de millones de euros. Pocos días después, un grupo de sicarios perpetró un atentado. Bueno, pero lo que quiero dejar claro es que la relación del fulano que pagó la fiestita de los 15.000 euros es socio de la empresa que tiene problemas, que está denunciado aquí en el Ecuador sobre el envío de drogas. ¿Cómo tú ves esta relación tan casual de un fulano que paga, que está involucrado en actos falsificados y que hoy en día, ¿qué hará la Asamblea del Ecuador ahorita? Porque la vez pasada el Estado desmintió que es que le querían causar daño al señorito, que eso era mentira, pero este periódico, El Combate, se ha ido poquito a poquito introduciéndose en todo el movimiento y los deja al desnudo. Hugo.
Y mira que son tan conchudos como tienen el poder, porque aquí hay que hablar de lo que es justo y de la justicia del poder, ¿no? Yo siempre digo que estos pillos buscan el poder porque con el poder, estando arriba, tienen inmunidad y con la inmunidad, impunidad. Entonces, mira lo que dijo la candidata Luisa González en el debate sobre y que es sabido, el tema de la relación de la directora del partido ADN, de Daniel Noboa, que si te das cuenta, bien tú dices, ¿no? Son las mismas siglas de Daniel Noboa, o sea, es un juego de letras nomás. ADN son las mismas siglas de Daniel Noboa, sí, pero al resto. Entonces, todo este egocentrismo, ¿no? Porque es un partido de él, financiado por él y con sus familiares, y aquí no hay democracia y todos son o amigos o compadres en la pillería o empleados. Entonces, lo que dice la señora González ya ha sido denunciado como violencia política de género, ¿no? Claro, ya está denunciada. ¿Y qué te dice eso? Dar la candidatura a Luisa, simple. Como ya falta una semana, si ella no gana, tal vez le quitan los derechos políticos y ahí queda todo. Pero si ella gana y siguen estos mismos jueces del contencioso electoral, no la van a dejar posicionarse. Así de fácil. Y algunos analistas, algunos amigos me dicen, hermano, mucha de la gente que vota por Luisa y que está cansada de toda la porquería, de las balas y de los tiros y del engaño y de toda la cuestión esta, ya no pachacuti con nadie. Porque ellos vienen con sus banderas y huipalas y todo lo demás y a marchar y todo. No. Estoy hablando de gente que se puede empezar a cansar y conseguir armas fácilmente en el Ecuador, porque aquí es muy fácil conseguirlas. Exacto. Y empezamos la guerra civil. Nos colombianizamos fácil, pero el Colombia de los 70, 80, así, rapidísimo. Y estas cosas se repiten. Lastimosamente lo que se vivía en el siglo pasado se está repitiendo aquí en el mundo entero. Ahora, ¿por qué la necesidad de tener a Erik Prince en el Ecuador? Este mercenario que no puede ir a Rusia porque ahí es considerado criminal de guerra, iría a la cárcel de por vida. No puede ir a Irak porque en Irak sus socios o 4 de sus empleados mataron a 17 civiles y han herido a cientos de personas. Cercano a Donald Trump, hay que decirlo. Este personaje, Prince, multimillonario, tiene mucha plata, es cercano a Trump, irás. Y incluso en Afganistán llegó a tener hasta 100,000 empleados, o sea, 100,000 mercenarios trabajando para Blackwater, que ahora se llama The Academy. La academia lo llamaron así después de la sentencia sobre los asesinatos en Bagdad. Este Prince, que como bien dice Richard en la introducción de esta conversación, en Venezuela, no exactamente dentro de Venezuela, pero en el mismo gobierno de Trump, en el anterior gobierno de la gente naranja, pues él hizo una campaña, ¿no? Se le pidió, porque como supuestamente es tan inteligente y capaz en estrategia, hizo una campaña de recolección de dineros y no sé qué, ni sé cuánto, para derrocar el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela de aquel en tiempo, ¿no? En el 19. Y resulta ser que sí envían mercenarios a Venezuela. Pero lo interesante es que cada vez que han entrado mercenarios o han intentado hacer alguna acción en Venezuela, los han pillado, los han agarrado. Yo no sé si fue o no, pero la primera ocasión capturaron unos mercenarios, unos pescadores, cerca de la frontera con Colombia, 5 mercenarios. De esos mercenarios que estaban encerrados en cárceles de Venezuela, llega Trump al mando y envía un emisario a Venezuela para negociar la regresada de esos 5 mercenarios de Blackwater hacia Estados Unidos. ¿Qué le debe Trump a este Prince? No lo sé, pero es millonario, porque te digo, el contrato de 100,000 mercenarios en Afganistán más o menos se metía $2 billones al año, Prince. O sea, tú le ves así que anda en la calle y todo, pero el tipo es un multimillonario. Entonces, ¿qué pasa en el Ecuador? He hablado con militares, algunos de rango medio, etcétera, algunos que me han buscado, me han dicho, quiero conversar con usted de esta cuestión y bla. Porque ya nos hemos hecho un poco conocidos, ¿no? Y de lo que tengo entendido, hay fuerzas dentro del ejército, pocas, lastimosamente, pero que están hartas y cansadas de la mafia y
y de la corrupción de los generales y de los almirantes que también están en el tema del narcotráfico y toda la porquería y todo lo que pasa y todo lo demás. Y los pocos honestos que van abajo no pueden ascender, solo ascienden los corruptos, porque los que deciden quién asciende son los generales corruptos. Entonces, si quieres que ascienda otro abajo, ese también tiene que ser pillo, ese también tiene que participar en la orgía, ese también tiene que consumir el polvo blanco, ese también tiene que, este es de mi gallada, yo le sé cosas, y como le sé cosas lo voy a subir porque lo puedo extorsionar en el peor de los casos. El ejército de Ecuador está podrido. Entonces, hay algunos militares rebeldes que además de que saben que no van a poder ascender, se quieren rebelar o se han buscado rebelar. ¿Y qué hace Noboa en su semiótica antes de las elecciones? Miren, muchachos, yo como enemigo soy malo, muy malo. Me traigo un mercenario con plata del panadero, de la María que vende papas en el barrio, la verdulera o frutera, del panadero que se levanta en la madrugada, del taxista, todos los que sí pagan impuestos. De esa platita le traen a Eric Prince, ¿no? Que más o menos cobra $35,000 el día. Lo traen, pero para armar una estrategia de seguridad para Daniel Noboa. Para él. En caso de que le quieran voltear. Para él. Porque estos mercenarios no es que son demócratas, no es que son gente de bien, para nada, no lo son en absoluto. No son gente que pues trabaja por las causas justas. No son los Avengers que se pasan viendo. Yo no he visto las películas, pero sé que muchos ecuatorianos se obnubilan. Y gente de muchas partes con este poder blando de los gringos. De que porque son películas gringas, los gringos son buenos y buscan la libertad y la justicia, ¿no? Porque así dice Superman y Batman, ¿no? Fantasías, estupideces. Eric Prince, si viene un narcotraficante y le dice, necesito que me defiendas y me cuides, Eric Prince dice, bueno, ¿cuánto me das? Te doy 200 millones, perfecto. ¿Qué quieres? ¿A quién hay que matar? ¿A quién hay que bajar? ¿Qué gobierno hay que desestabilizar? Que por cierto no son buenos con desestabilizar gobiernos, porque los sacaron a patadas de Siria, los Wagner, los sacaron a patadas de Irak y de muchos lugares. Y creen ahora que pueden con Ecuador, cuando de Venezuela los sacaron también en muchas oportunidades. Siempre les han ganado. Entonces, Eric Prince probablemente lo que está haciendo aquí es crearle una guardia pretoriana, lo que bien dice Richard, crear un escuadrón volante de mercenarios, de paramilitares, que defiendan a Noboa y que en la peor de las circunstancias, si hay que dar bala a militares y policías y establecer un régimen, pues lo van a hacer. Esa es la realidad. Por ahora, por el momento, Noboa le ha subido el sueldo a los militares, porque esos son, y aquí en Ecuador, en Hechos Ecuador, yo he sido muy duro con los militares, y ciertamente después reflexiono y digo, uy, creo que mucho le metí en ese diálogo la anterior vez. Pero a lo que voy es, por si acaso, por si las moscas les han dado tanta plata, ahora les están dando un bono adicional de $500, cuando la gente se muere de hambre. Les están dando más y más subidas de sueldo, y por aquí, que por allá, y que si te callas también ganas y recibes. Todo les están dando. Pero aún así puede pasar que alguien se tuerce, como pasó en la época de Mahuad, que los militares, no coroneles, pero de bajo rango, llegaron a una alianza con gente de la CONAIE y se dio el levantamiento, ¿no es cierto?, contra Mahuad, pero que no pasó absolutamente nada porque León rápidamente cooptó las cosas con su pana de su callada, el señor Noboa, Bejarano, y la dolarización siguió. Porque si fue la revolución y la lucha, ¿por qué no, pues, después de eso decir, no, vamos a incautar todos los banqueros como en la Revolución Francesa, ¿no? Como los monarcas, a cortar cabezas y a darle al pobre, repartirle al pobre, ¿no? Pero no pasó nada de eso, absolutamente nada de eso, el saqueo siguió. Pero más allá de lo que te decía, es peligrosísimo lo de Eric Prince en Ecuador. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Por los antecedentes del hombre y por quien lo trae y lo contrata, que es Noboa y compañía. Es muy peligroso. Y claro, tienes un ejército con cáncer, tienes una policía del Ecuador con cáncer, me refiero por la corrupción, está cooptada buena parte de esa estructura. Tienes una mujer candidata, Luisa González, que ha sobrevivido por obra y gracia de la divinidad y que está puntera en las encuestas, que puede estar ganando por 3, 4, 5 puntos.
las elecciones y tienes pues un partido, Revolución Ciudadana, que va a tener como más de 30.000 veedores del proceso electoral en juntas y en mesas. ¿Qué pasa si ellos descubren y revisan de que los números que dice el Consejo Nacional Electoral no son reales, ni para Daniel ni para Luisa González? O sea, que hay un fraude. ¿Qué va a hacer la dirigencia del Partido Revolución Ciudadana? ¿Callar nuevamente para que no muera gente? ¿Dejar que sigan gobernando los pillos y decir, bueno, seamos sabios, evitemos la masacre, dejémosles el poder nuevamente? Pero, Hugo, en ese punto, para terminar mi parte, ya Luisa dijo, en un punto, no sé qué parte que estuvo de ella haciendo campaña, dijo sobre el caso de la señora Tamaín, que supuestamente si llueve vamos a cambiar el lugar de los recintos. Si llueve el sábado, el día domingo ya cambiamos los lugares del recinto a otro punto. Entonces ya dijo, ya Luisa, saldremos a las calles a defender. Es decir, es una manaba que ella está jugando al toro por el toro. Y cuando dijo a Tamaín, vamos a cambiar los recintos. Estamos pensando en eso. Entonces, ¿cómo puedes tú ir el domingo a sufragar y decir, ya no está aquí, vaya para allá? Una cosa de loco, eso nunca se ha hecho. ¿Por qué no llaman a los militares si ellos ya hacen un estudio de los recintos, donde realmente se van a poner las mesas? El director de la escuela, el colegio, le dice, ve aquí cae gota, ve aquí hay esta gota. Ella puede pedir al consejo municipal, puede pedir a la prefectura, puede pedir al mismo gobierno, y si no lo sanciona, y si no, pida unas carpas a los militares, ponga unas carpas. Pero la cuestión no es que me va a cambiar el recinto. Justo el domingo me mandan por otro lado. Está loca. Busque soluciones. No pueden hacer eso. Pero ya dice que ella ya está. Por eso Luisa dijo, iremos a las calles. No deben, pero pueden, porque son el poder y se han quedado ahí. Es una autocracia. Ahora, lo que mencionas, las dos cosas. La primera de Luisa González. Mira, yo no soy amigo de Luisa González. La conozco de persona, la he visto, hemos estado en los mismos lugares algunas veces y he hecho algunas cosas. Colaboro, conozco gente del partido del RC, conozco gente de la campaña. Indirectamente por mi profesión he estado cerca, pululando, andando y viniendo, ¿no? No son mis clientes, eso sí hay que decirlo, de largo, en serio. Pero bueno, hay camaradería y hay amistad. Además de que yo soy comunista, yo soy de izquierda, yo soy más rojo que ellos. Al punto que voy es, Luisa se ha ido siendo fuerte. Luisa se ha vuelto un animal político. Luisa, en el momento histórico que le ha tocado la campaña electoral más peligrosa de la historia del Ecuador republicano, ¿no? La versión más brutal que yo haya visto fue la del 80, cuando llega Jaime Roldós Aguilera, amenazado, amedrentado por los militares. La CIA tenía controlado el país y le revientan el avión en la primera de querer independizarse con su señora esposa, ¿no es cierto? Eran tiempos oscuros o tiempos nublados, como escribía Octavio Paz en aquellos mismos años desde México. Entonces, es un tiempo duro, es un tiempo muy peligroso, pero se ha fajado la señora, se ha arriesgado. Y cuando tú te arriesgas la vida, cada día que sobrevives y que no te matan, te haces más fuerte. Y empiezas a sentir que puedes vencerle a la muerte. Entonces la señora González se ha ido encallando, se le ha hecho callo el miedo a la muerte, el miedo al atentado, el miedo a desaparecer. Además ha logrado, por mérito propio, por su propio pie, por su propia voluntad, convicción y trabajo, es presidenta del partido y es candidata. La señora la ha peleado, hermano. Y yo te digo una cosa. Duro, muy duro. Sí, incluso ha logrado la alianza de las izquierdas porque ella las buscó, porque ella golpeó la puerta, porque ella mandó emisarios, porque ella buscó las opciones, las alternativas. Lo que se dio en Chimborazo hace 10 días fue su lucha, su esfuerzo, porque la CONAIE y Pachacuti le cerraban la puerta.
Y los partidos de izquierda de la misma manera. Ella los buscó, ella los convenció. Ella lo logró. Ella cedió. Luisa González cedió para que estos que no tienen ni el 15% de los votos que ella tiene, le pudieran apoyar, para ir juntos. Entonces, González realmente se ha hecho una política y ojalá llegue a ser presidente porque me gustaría entender, ver cómo se desarrolla ese animal político que ha crecido en la adversidad. Sus compañeros perseguidos, con la nuca oliéndole la señora Salazar, Diana Méndez, ¿no? Salazar Méndez. No puedes utilizar un teléfono normal y convencional para hablar con tu gente porque te están pinchando, te están viendo. En cualquier momento te pueden hacer un cateo, ¿cómo es que se llama? Lo que le pasó a Verduga. Puede llegar cualquier agente fiscal con policía y te dice, sí, pues, te quito todo, te vengo a hacer un allanamiento. Un allanamiento. Te allanan, se te llevan todo. Y te sacan en calzones, pana, en Teleamazonas y en Ecuarriza y todo lo demás. Entonces, este tiempo es nubladísimo y duro. Pero te digo una cosa, querido Luis y también Richard, les quiero decir una cosa y no lo he dicho nunca y creo que me hacen será el cansancio. Pero en verdad me siento representado por Luisa González. O sea, y la lucha y el esfuerzo que todos hagamos detrás desde nuestra trinchera, de verdad, yo siento que tengo una mujer por la que puedo pelear y luchar. O sea, una líder. Y aquí estamos hablando entre líderes. Es decir, sí siento el deseo y la voluntad de hacer el esfuerzo. Y eso lo ha logrado ella con mérito propio. No armándome un partido con mis iniciales, no pagando pues, al Consejo Nacional Electoral para que me metan el partido, no mandando al carajo a mi vicepresidente y poniendo la que me dé la gana, no siendo caprichoso, no usando el poder que heredé porque simplemente fui el esperma de un rico. Entonces, esas condiciones que tiene Daniel Hilkrich, que llegó a ser poder por azares de la vida, pues Luisa de sobra tiene más. Ha sido una persona que ha aprendido de política, creo que en el camino, en la adversidad, se ha hecho fuerte Luisa González, de verdad. Y lo que acabo de decir, justamente de lo pelearemos y lo lucharemos, es porque, hermano, tiene todo el derecho de pelearla y lucharla. La señora se ha fajado en la campaña electoral, se ha recorrido el país varias veces. Ha estado en territorio, ha hecho los videos, hizo un debate y lo despedazó a Daniel Noboa. Creo que les dije que en mi puntaje le superaba como 85 puntos a Daniel Noboa. Lo despedazó, lo reventó, lo hizo pedazos. O sea, como mi perro Ferdinand Pitbull cuando coge un hueso, un palo en el parque y lo hace nada. O otro perro si se le cruza por el camino. Que eso es una furia de la naturaleza que, ay, si te metes en medio de eso. Entonces, eso es lo que se ha convertido la señora González. Y ha sido una dura rival para los poderes fácticos más poderosos que se han juntado en el Ecuador. La CIA, la embajada gringa, el narcotráfico, 23... Mira, y una cosa importante, perdón. Ya existe en el canon, en el análisis de las agencias internacionales de delito y crimen, Europa, Asia, el mismo Estados Unidos, la denominación del cartel de Guayaquil, el cartel de drogas de Guayaquil. Es decir, ya se entiende que en Guayaquil, en la zona 8 del Ecuador, que comprende Guayaquil, San Borondón y Durán, existe y opera un cartel de la droga. El cartel dicen el cartel de Guayaquil. Yo le podría estar llamando el cartel de los Noboa, pero bueno, ese es otro asunto. Pero a lo que voy es, Luisa se lo merece, en verdad. O sea, ha luchado. Y después de que se le da la oportunidad de hacer la negociación con lo duro que son los dirigentes de la CONAIE y de Pachacuti, totalmente odiadores a Rafael Correa, logró... dicen ahí qué significa ser mercenario. Perfecto. Un mercenario es una persona civil con conocimientos en equipo militar, en tácticas de ataque militar, que no siendo parte de un ejército convencional de un país y con esa experiencia, con esa hoja de vida, ofrece sus servicios a una empresa de seguridad privada, pero que dicha empresa de seguridad privada tiene acceso a ser contratada
para ir a guerras contra estados, contra sociedades, contra pueblos, naciones, etc. Ese es un mercenario. Las convenciones internacionales, la de Ginebra y otras más, pactos y alianzas que también hay aquí, el de San José de Costa Rica y otros más, no amparan a estas personas, como si amparan a los prisioneros de guerra, en guerras y conflictos entre países. Una vez que alguien es capturado como prisionero de guerra, hay procesos de repatriación, de canje de prisioneros y de tratamientos ante la justicia, no como un psicópata, como un asesino, como un delincuente común. Los rusos, cuando capturan a los mercenarios gringos, franceses, británicos, colombianos también, mexicanos, brasileros, en Ucrania, los llevan a Moscú de las greñas y les dicen, bueno, tú te vas a poder ir en la cárcel o incluso puedes llegar a, bueno, en Rusia no hay pena de muerte. ¿Pero por qué los tratan así? Porque fueron y asesinaron. Como si yo cojo un arma y empiezo a dispararle a la gente en la calle. Me voy como asesino. El militar no, el militar tiene una cierta protección porque tiene una cadena de mando, tiene una jerarquía que le ordena ir a defender el territorio, el país, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, terminada la guerra, el militar regresa a su casa, aunque haya matado, aunque el militar en la guerra haya matado seres humanos por estar en combate, no es juzgado, criminalizado y llevado a la cárcel. Pero el mercenario sí. Ejemplo, los dos colombianos que dijeron, bueno, ya me salgo de Ucrania, me regreso con mis dólares a Colombia, quizás los agarraron en Venezuela. Y de Venezuela los mandaron a Rusia a cumplir condenas como asesinos. Entonces, el mercenario es eso, ¿no? Es un sicario, para usar términos que utilizamos acá en Ecuador. Un mercenario es un sicario y que cobran bastante. Puedes cobrar de 1.700 hasta 5.000, 10.000, dependiendo de tu conocimiento. Porque si fuiste sargento en el ejército, teniente, o sea, puedes comandar brigadas, pelotones, etc. Y lo que han traído al Ecuador es a un jefe de sicarios, Eric Prince. Sí, Eric Prince es prácticamente un jefe de sicarios, alguien que está muy cercano a la CIA. El jefe de la banda. Pare contar. Una banda gigantesca, porque lo que te mencioné de que llegó a tener en Irak más de 100.000 mercenarios o sicarios, ¿qué te dice? Ejército del Ecuador, ¿cuántos militares tienen ustedes y que realmente pueden disparar? Dicen que tienen más o menos 43.000. De esos 43.000 que realmente tengan experiencia en combate, como sí los tienen los de Academy, son pocos. En cambio, Prince te puede traer unos 15.000 que tienen conocimiento en combate en Siria, en Libia, en Afganistán, en Irak, en Ucrania, porque estos personajes no tienen nacionalidad, se mueven nomás, son de distintas nacionalidades, pueden ir y venir. Claro. Y muchos de estos mercenarios obviamente tienen 100, 200 muertes, sin ningún problema, y matan niñas, niños y mujeres sin ningún problema. Lo han demostrado en todos los lugares donde han estado. Entonces, a lo que voy es, un pequeño ejército de 13.000 de los que traiga este personaje por frontera, derrocan al país. Porque tienes un ejército débil, un ejército maniatado, corrupto, en donde los generales tienen tanto prontuario, tienen carpetas en la embajada gringa de estos militares que, o sea, realmente es complicada la cosa, ¿no? Y mira que aquí se han querido formar grupos de ese tipo. Claro. La una es Lar Courier, Larcom, del ex general Delgado, el jefe de seguridad de León Febres Cordero. Ese general Delgado, peligrosísimo general Delgado, en la época de Febres Cordero formó el grupo LAR, Courier, Larcom y todo lo que tú veas de LAR que llevan los camiones blindados de los bancos, etcétera, etcétera. Este Delgado sacaba a lo mejor del ejército hacia su compañía, hacia su empresa, porque les pagaba más. Fue financiado por los gringos para hacer un grupo de mercenarios en el Ecuador. Pero Delgado decidió meterse en el tema de seguridad de bancos, seguridad del courier, ¿no? Ahorita la evolución de Delgado y sus socios que tienen plata es el tema del courier. ¿Y qué pasa, no? Cuando Lenín Moreno le dicen, tienes que hacer lo que decimos, mira cómo desaparece el correo ni siquiera venderlo, porque por lo menos que lo hubiese vendido de 5 reales para darle silla de ruedas. Lo terminaron.
Simplemente lo desapareció. Claro. ¿Y a quién benefició eso? A Delgado. Porque Delgado ahora es el correo del Ecuador. En privado, tácito, te dejo el espacio y tú cúbrelo. Y también tienes Tramaco y otras empresas más. ¿Todos esos quiénes son? ¿Quiénes son los dueños de esas empresas? Militares o exmilitares. Nosotros no tenemos en el Ecuador patriotas que dicen, no, nosotros los militares, la patria, el patriotismo. Te vas a la casa de la reverenda. Vos te metiste de militar porque no tenías cómo sumar 2 más 2 o 3 por 3. Y como viste que no tenías capacidades, allí te metiste de militar. Y como tenías palancas en la academia de guerra, pues llegaste a teniente. Y como eres pillo, pues llegaste a general. Y a veces no se puede ni rastrillar armas. Esa es la verdad. Y que durante la dictadura surgieron estos generales de la Fuerza Naval, Fuerza Aérea, camaroneros, ganaderos, dueños de edificios, dueños de empresas de curi y de seguridad como LAR. Y lo malo de todo esto es que ellos tienen militares entre sus filas de personal, de empleados, que saben rastrillar, saben apuntar y saben matar. Ejemplo, el caso de Villavicencio. Lo mataron limpio, con gente adelante. Sí, Marco Vinicio Bedoya, lo mataron certero. Hurtado, el diputado del MPD, tiro directo en la cabeza saliendo del Congreso. Eso es profesional, eso es militar. El C4 que se está utilizando en la provincia del Oro para hacer esas explosiones es de explosivo plástico. Para manejar ese explosivo plástico necesitas técnica, conocimiento. Solo los militares tienen ese conocimiento para poder poner un detonador y para poder disparar esas cargas y no morir en el interno. El C4 derecho lo puedes morder, lo puedes lanzar, le puedes pegar un martillazo, no revienta. Necesita el conocimiento técnico como para poder reventarlo. Solo militares. Entonces, los que están haciendo las cosas en el Oro, militares. O exmilitares. Sí, el paramilitarismo en el Ecuador tiene una ancestralidad de militares. Entonces, de verdad, ustedes preguntan, ¿qué puede hacer Luisa? Está recontra jodido. Yo no quisiera ser Luisa González si gano la presidencia de la República. Pero al comienzo de esta transmisión les dije, mi criterio personal y particular como estratega es que se debe crear una Agencia Nacional de Inteligencia Civil. Ya hemos hablado más de una hora del por qué. Ahora ya la saben. Tener a los mejores cerebros en el campo civil porque es fácil enseñar. Mira, es fácil que una persona que no sepa usar armas le enseñes a manejar un arma y le prepares y le puedas ayudar. O sea, puedes enseñarle a una persona a atacar y a defenderse y a usar equipo militar. O sea, técnica y táctica militar la puedes aprender. No cualquiera de nosotros tres. Claro. Pero ingeniería, física, matemáticas, estrategia. Discúlpeme, señores militares. Pero del 100% de ustedes, 200 podrían. ¿A qué voy? La élite de las agencias de inteligencia de los países que dominan el planeta, China, Rusia y Estados Unidos, y el mismo Mossad de los israelitas, tienen en sus filas a gente que ha estudiado. Primero, se destaca en la universidad, se destaca en sus carreras como estudiantes y dice, ve, vos te vienes, como el señor Putin, que por cierto es abogado. Así se forma la inteligencia. No es al revés. A ver, cabo, Perales, usted sabe disparar bien. Venga, Perales, usted va a ser agente de inteligencia, va a ser espía. ¿Y qué cerebro tiene Perales? O sea, ¿qué entiende? Puede leer documentos, puede hacer filtraciones, puede poner en micrófonos para hacer espionaje, ¿qué sabe? ¿Qué sabe Perales? Entonces, eso le ha faltado al Ecuador, eso le falta a México, le falta a Ecuador, le falta a Colombia, le falta a Argentina, y por eso es que los espías en nuestro territorio caminan felices y contentos haciendo lo que les da la gana, porque mira la UAFE, la famosa UAFE, la de inteligencia en temas de delitos financieros, de donde viene la señora Salazar que no sabe ordenar 2 palabras cuando habla en público. Que es una fiscal 10/20, no se destacó en la Universidad Central del Ecuador. De hecho, se graduó raspando. Y cuando Trujillo y sus acólitos, la porquería del Consejo Transitorio, hacen la prueba para ver si es fiscal general de la Nación, la señora no pasa las pruebas. No pasa los exámenes.
La pusieron porque ella era pilla, porque le sabían cosas y porque era la escogida desde la embajada para que sea la fiscal. Y desde allí, y mira que quieren que siga. Porque claro, va a seguir. Buena. Porque para narco, amigos, para narco no se estudia. Para un criminal genocida como el Mayo Zambada en México, son gente que de las papas, de sembrar papas, de arrear mulas, empezaron a matar y a vender droga. Pero realmente hacer inteligencia, realmente hacer seguridad. Mira, el tema del mismo muchacho Novoa, ¿no? Que tiene sus títulos, supuestamente estudió en no sé dónde y todo lo demás. ¿Qué es el Plan Fénix? ¿Cómo gobiernan estos niños ricos? Nada. No estoy en nada. ¿Cómo está el niño Holsen, que ahora es asambleísta, ¿no? Que fue ministro de Turismo. Y toda la gente que ustedes han mencionado, o sea, todos son unos improvisados que no suman, que no, con suerte creo que atan los cordones de los zapatos. Entonces, eso yo creo que sería lo primordial y lo inicial, que la señora González pueda tener ese conocimiento. Y señora González, si esta información le llega, así como me han llamado en otros momentos para ayudar y de abrir las puertas para ciertos procesos, para que ustedes puedan seguir adelante y puedan de alguna manera ayudar, si me llaman y me dicen, señor Godoy, ¿me puede ayudar con los contactos para poder organizar una agencia de inteligencia? ¿Me puede ayudar a coordinar estas situaciones con agencias internacionales de este tipo de cosas? Encantado de la vida. Encantado de la vida, porque en verdad muchos de ellos son mis panas. Si hablo con rigurosidad de conocimiento. Entonces, el Ecuador tiene muchas posibilidades. El tema es que realmente haya gente patriota que lo haga. Y yo lo haría gratis. Incluso lo haría gratis. Excelente, entonces, Hugo. Se nos fue el tiempo, lamentablemente. Hemos pasado como 20 minutos, pero qué bonito haber trasnochado contigo hoy. El gusto es mío, el gusto es mío. Muchas gracias, Hugo. Y le vamos a hacer llegar viral esta última parte que acabas de decir a Luisa. Para que... Sí, mira que yo fui el que dije, porque del Reino Unido me pasó una información a alguien y me dijo, mira, Luisa tiene que tener un sistema y un equipo de seguridad privada. Tiene que llegar esa información al equipo de la RC porque ella no puede andar por la calle con policías y militares porque no va a poder hacer campaña. Así de fácil me lo dijeron. Me moví por arriba, por cielo, por tierra, hasta que por fin vi que estaba con un equipo profesional de guardia privada, igual como los mercenarios, que al fin y al cabo sí hay condiciones que se requieren. Y ella tiene un equipo que me parece que ha contratado de España. Y está bien. Mira, en el mundo están los franceses, más o menos. Están la élite, que son los rusos, los gringos. Y hay muchos grupos. PMC les dicen en forma internacional en inglés. Hay muchos. Y la señora González lo ha hecho. Y mira, si está viva, es porque esa gente sabe hacer cordón de seguridad, perímetro de seguridad. Lo están haciendo bien. Lo saben hacer. Buenas noches, buena madrugada. Un abrazo. Hugo Godoy ha estado con nosotros esta noche en Hechos Ecuador. Luchito, nos vemos, un abrazo. Prende tu micrófono. Regresa Verónica Abad como vicepresidenta. Está embarcando en el avión en estos momentos y viene como vicepresidenta. Lo ha dicho allá en el aeropuerto de Turquía. Así que atento, país. Mañana nos ponemos pilas en eso. Gracias por el dato. Sí, ok, un abrazo. Chao. Despierto al amanecer, el mundo gira sin parar, pero hoy he aprendido a soltar lo que no